¿Ve la clase o no? ¿Qué dice? ¿Qué haremos hoy? Enzimas. Enzimas. Genial. Enzimas y un poquito de proteínas, ¿ya? Recuerda que estamos cerca del examen, ¿correcto? A ver, mira. Primero vayamos con los anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos. Una solución eficaz contra los cuerpos extraños. Los anticuerpos son una de las soluciones más eficaces de la naturaleza al problema de los antígenos o cuerpos extraños. Una respuesta inmune se denomina antígeno, ¿ya? La inmunidad adquirida comienza cuando el hombre implica por el contacto inicial con un agente extraño. Inmunización, ¿correcto? El contacto inicial desencadena una serie de reacciones que provocan la activación de ciertas células, los linfocitos T, supresores, y la producción de proteínas anticuerpos específicas contra el agente extraño, ¿correcto? Mira. Ahora, los anticuerpos se fijan en los antígenos y lo que finalmente conduce a la neutralización del agente extraño. O sea, ¿quién se encarga de combatir cualquier agente patógeno que ingresa a tu sistema inmunológico? ¿Los quién? ¿Los qué? Anticuerpos. Los anticuerpos, pues jóvenes, los anticuerpos se encargan de, es como si fuera tu barrera protectora, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, los anticuerpos pertenecen a quién? Al sistema ¿inmu qué? ¿Qué sistema? ¿Ah? ¿Qué Inmunológico, sistema? profesor. No se puede. Sistema inmunológico, pues, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Sistema inmunológico, ¿correcto? Sistema inmunológico. ¿Me dejo entender? Entonces, para que tú tengas un buen sistema inmunológico, también depende del tipo de alimentación que tienes. O sea, son muchos factores que no te los voy a poder decir todos en esta clase, porque no me abarca el tiempo uno y porque es muy extenso, ¿no? Entonces, pero lo que te estoy diciendo es de que tu sistema es el que te protege frente a enfermedades, ¿no? Ahora, mira, sigamos. A menudo las proteínas anticuerpos se denominan inmunoglobulinas, IG. Todas las moléculas de inmunoglobulinas tienen muchas características estructurales comunes. Los anticuerpos se componen de cadenas. Las proteínas unidas mediante enlaces químicos, ¿correcto? Existen cadenas pesadas y cadenas ligeras. Hay cinco clases diferentes de cadenas pesadas denominadas E, G, M, A, E y D. Basándonos en la diferencia de sus cadenas pesadas, las moléculas de inmunoglobulinas se dividen en esas, ¿ya? Se dividen en G, en M, en A, en D, o sea, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D. ¿Tienen que entender? O sea, en base a esas cadenas pesadas, aparecen las inmunoglobulinas, la G, la M, la A, la D, la E y la D, ¿correcto? La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina predominante de los fluidos internos del cuerpo, como la sangre. O sea, en tu sangre, ¿qué tipo de inmunoglobulina encuentras? ¿La E, la G, la M, la A, la E o la D? ¿Qué encuentras en tu torrente sanguíneo? ¿Qué tipo de inmunoglobulina? ¿La G, la M, la A, la E o la D? La G, Está en el texto, pues. la G, profesor. La G, pues, la G. Está en el texto. Ni siquiera te hago una pregunta rebuscadita, ¿no? Ahora, es la única clase de inmunoglobulina que atraviesa la placenta. Mira, ¿correcto? Transmitiendo la inmunidad de la madre al feto. Ahora, es la inmunoglobulina más pequeña, con un peso molecular de 150.000 Daltons. La inmunoglobulina M a menudo se denomina macroglobulina. Te hablo de la inmunoglobulina M. Se denomina macroglobulina. ¿Por qué? Debido a su tamaño de 900.000 Daltons. Por lo que puede dificultar la circulación, sanguínea. La inmunoglobulina A está principalmente implicada en la defensa de las superficies externas del cuerpo, expuestas al ataque de microorganismos. Se encuentra en las secreciones de la saliva, lágrimas y fluidos nasales, sudor. O sea, a ver, vamos a recapitular otra vez, ¿ya? La inmunoglobulina G lo encuentras en el torrente sanguíneo. Punto. La inmunoglobulina M, ¿correcto? Es la que tiene más tamaño de todas las inmunoglobulinas. Por eso a veces a ella se le llama macroglobulina, ¿correcto? Ahora, la inmunoglobulina A se encarga de la defensa.
se defiende tu organismo, ¿correcto? Y no te lo encuentras en el sudor, en las lágrimas, ahí lo puedes tú leer, y en fluidos nasales, en tu saliva. En tu saliva también encuentras inmunoglobulina A. ¿Me dejo entender? Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Ahora mira, sigamos. La inmunoglobulina E es el anticuerpo miserable, responsable de la mayoría de las reacciones alérgicas. Ah, ya. Entonces, cuando tú de niño, quizás, ahorita en tu adolescencia que tienes, presentas alguna alergia, ¿a qué se debe? ¿A qué inmunoglobulina? ¿A la G, a la M, a la A, a la E o a la D? Te hablo de A las la alergias. E. A la E. A la E. Supuestamente, estas inmunoglobulinas tienen que proteger a nuestro organismo o atacar a nuestro organismo. ¿Qué tienen que hacer las inmunoglobulinas? ¿Defender o atacar? Lo hemos leído al inicio, pues. ¿Tiene que ser defender o atacar? Defender. Defender. Por eso que a este anticuerpo se le llama miserable, pues, porque en vez de defenderte, te está atacando, pues, ¿no te das cuenta? En vez de apoyarte, te está destruyendo. Ahora, la última, la inmunoglobulina D es una inmunoglobulina rara, que no es secretada por los plasmocitos y no tiene ninguna función conocida en el plasma sanguíneo. Se conoce por ser el mayor componente de la superficie de muchas células B, ¿correcto? Y acá puedes ver tú la estructura de una inmunoglobulina, ¿no? Es una estructura similar, más o menos, ¿no? Ahora, proteínas, ¿ya? Esta parte de proteínas ya lo hemos hecho, ¿correcto? Avanzamos ya, ¿no? Importancia biológica, eso sí, ¿ya? Transporte. ¿Cuáles son las proteínas que se encargan del transporte? Tú tienes acá A3. La primera, ¿cómo se llama? Hemoglobina, ¿sí o no? La siguiente, ¿cómo se llama? Hemocianina. Y la siguiente se llama cito, está ahí en Citocromo. pantalla, jóvenes. Citocromo. Citocromos, pues, ¿no? Y acá puedes ver, por ejemplo, un vaso sanguíneo, una vena, ¿correcto? En la cual tienes el glóbulo rojo. ¿Me dejo entender? Los glóbulos rojos son ricos en hemoglobina. Ahí está. Y esta hemoglobina se encarga de captar el oxígeno y llevarlo al torrente, a todas las células del organismo, ¿ya? Ahora, esta es la molécula de hemoglobina, hemo. El oxígeno se fija al hemo de la hemoglobina, de la molécula de hemoglobina. Ahí está. ¿Estás viendo el oxígeno cómo se fija al hemo? Por eso se llama hemoglobina. Se fija. Estás viendo la molécula de la hemoglobina ahí en pantalla. Ahora, esa es la importancia de transporte, la importancia enzimática. Son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas. Importancia hormonal. ¿Cuáles son las proteínas tipo hormona? Está en pantalla. Regulan procesos biológicos. Tienes ahí insulina y Glucagón. luego, hormona del El crecimiento. luego tienes la Calcitonina. calcitonina y hormonas tropas, tropamina, somatotropina, etcétera, y más, etcétera. Ahora, la función defensiva, el sistema inmune, ya le hemos tocado arriba, ¿no? Con los anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina, la trombina, ¿correcto? Son ejemplos de función defensiva. Inmunoglobulina, que lo hemos visto, la A, la G, la M, la E, la D, la trombina, el fibrinógeno, que también es otro tipo de proteína de defensa. La estructural. ¿Cuáles son las proteínas que se encargan de la función estructural? Tienes aquí dos, ¿no? El colágeno, ¿correcto? El colágeno, ¿para qué es importante? Está aquí en pantalla. ¿Para la qué? Para Piel la y, piel. ¿piel y qué? ¿Piel y qué? Piel y huesos, pues. Si no tuvieras colágeno, tus huesos se van a partir. ¿Me dejo entender? Ahora, por otro lado, la elastina, que es otra proteína estructural, correcto, que permite. ¿En dónde lo encuentras tú? En los En los tejidos. tejidos que más no escucho, soy sordo. Tejidos
arterias, ¿qué más? Y Pulmones, ¿no? Pulmones. ¿Y qué hacen? Los tejidos se pueden estirar, las arterias también se pueden estirar, los pulmones se pueden estirar, ¿no? Esa es la función principal, estructural. Ahora, siguiente, ¿no? Función, acá hay más, acá tienes más. Glucoproteínas forman parte de las membranas, histonas forman parte de los cromosomas, queratina forma parte de la epidermis. A ver, no confundas colágeno, que es para piel y huesos, con queratina, que lo encuentras en la epidermis. No confundas, por si acaso. No confundas también con elastina. No confundir, prohibido. La elastina lo encuentras en las arterias, tejidos, pulmones, etcétera. Le da elasticidad, ¿no? Permite la elasticidad de los tejidos. ¿Me dejo entender? No confundas con la queratina, que se encuentra en la epidermis. De reserva, tienes la ovoalbumina. ¿Dónde encuentras la ovoalbumina? No escucho nada. ¿Dónde encuentras la ovoalbumina? Está en pantalla. en la ¿Dónde? clara de huevo, La gliadina. en el Grano de grano de trigo. trigo, La lactoalbumina. De la de la leche. leche, de la De la leche. leche. Ahora, el movimiento. Hay dos, la actina y la miosina. Permiten el movimiento de los Músculo, músculos, ¿correcto? Músculos. Ahora, aminoácidos no, porque ya también lo hemos hecho. Pasemos a esta parte de acá, ¿ya? ¿Dónde está? Enzimas. Pasamos ahora sí al campo de las enzimas. Prepárate ya. Entramos ya, de hecho, al campo de las enzimas. Y antes de tocar enzimas, voy con las preguntas. Primera pregunta para que contesten vía chat, ¿ya? Quiero que me digan, en base a lo que yo he estado leyendo de anticuerpos, en base a la importancia biológica de las proteínas, en base a esas dos cosas que yo he leído, lo demás no, ¿correcto? Quiero que me digan en dónde se encuentra, escucha bien la pregunta, en dónde se encuentra la inmunoglobulina G. Uno, ¿dónde se encuentra la inmunoglobulina A? Esas dos preguntas ahorita en el chat. Repito, ¿dónde se encuentra la inmunoglobulina G? ¿Y dónde se encuentra la inmunoglobulina A? A ver, voy a esperar. Profesor, falta activar el chat. ¿Hasta qué? Ah, el chat, ¿no? Es que estaba trabajando con... Ya está, activado. Estaba trabajando con segundo y lo había desactivado. ¿Cuál era la pregunta, profe? Repito la pregunta, repito la pregunta, repito la pregunta. La primera pregunta es, ¿dónde encuentro yo la inmunoglobulina G? ¿En dónde se encuentra? La G. Y luego, la otra pregunta es, ¿dónde se encuentra la inmunoglobulina A? ¿Correcto? Son esas dos preguntas, sencillas, porque ya lo hemos leído, ya lo he dicho y lo he explicado. Por eso te estoy preguntando algo que yo he explicado. No te voy a preguntar jamás algo que no haya explicado dentro de clase. Jamás, nunca. No es mi estilo, no es mi forma y así no trabajo yo. Quizás otra persona sí, pero yo no. Profe, la hemoglobina G, ¿cuál era la otra? ¿Dónde se encuentra la inmunoglobulina G? La otra, ¿cuál era? La A. Ahora falta que googleen nomás. El colmo. Dos preguntas, dos respuestas. Ahora van a estar como ayer. Demoraron 10 horas para responder. Se pasaron. Yo creo que, o sea, yo estaría mal
yo como docente, como persona adulta, no estaría mal si te preguntara, por ejemplo, no sé, si te preguntara, por ejemplo, de las hormonas, o si quizás te preguntara sobre qué significa meiosis o mitosis, ¿no? O sea, cosas que no van al tema. Pero si estoy preguntando algo que yo he leído, algo que hemos leído, uno, algo que te he explicado, dos, ¿por qué no responder? No entiendo. Pero son cosas que te he preguntado, ¿no? Son cosas que yo he estado explicando. Por eso tú tienes que estar atento en clase, ¿no? Evitar todo tipo uno, de distracción, dos, de tenerte prendido de música, prendidos de televisores, ¿no? Se apaga todo. Mamá, estoy en clase, por favor, deja de interrumpir. Con todo respeto, te amo mucho. Siempre el respeto es, siempre el respeto es lo primordial en el ser humano. Aquel que él no tiene respeto, no es un ser humano, ¿qué será? Un animal, pues. Hasta los animales tienen respeto. A ver, nadie más va a escribir, ¿no? Pregunto. Ya, porque voy a pausarlo. O sea, voy a quitar para que puedan enviar mensajes. Nadie más, ¿no? Ya, corto. A ver, voy a leer ya. A ver, Fabricio, o sea, Brian F, mejor dicho. Y la G y la A, Fabricio. Muy bien, capa. Muy bien. A ver, Quispe, Terry Quispe. Muy bien, Terry Quispe. Muy bien, Terry. Muy bien, Terry. Qué orgulloso, qué orgulloso. Muy bien. Estoy orgulloso de Terry y de capa. Genial. O sea, yo estoy orgulloso de todos, jovencito, de todos. De todo, pero te exijo, o sea, muy al margen, que mi trabajo te exijo 100% comprometido al curso de biología. ¿Me dejo entender? Ahora, el siguiente, Alessandro. Sí, muy bien, válido, Alessandro. Porque hay dos Fabricios de FIU. Ah, respondió dos veces, pues. Pero la segunda está mal. María Rodríguez, muy bien, María Rodríguez. O sea, lo que acertaron al 100% fue María Rodríguez, acertó Alessandro, acertó Terry, van 3, Elizabeth, 4. 4 con Elizabeth. 4. Los demás no lo han enviado. Greco no envió nada. John no envió nada. Kevin no envió. Guaripata Monje tampoco envió nada. Liliana Juan de Berrios, has bajado bastante. Al inicio sí, estabas a full respondiendo. Ahora ya no estás en ninguna participación. Listo, continuamos con enzimas. Mira, enzimas, ¿qué son enzimas? Son reacciones químicas en sistemas biológicos. Raramente ocurren en ausencia de un catalizador, ¿correcto? Estos catalizadores se denominan enzimas. Las enzimas son, ¿qué son las enzimas? Ahí está la respuesta, que son ¿bio qué? Biocatalizadores. Entonces, cuando yo te pregunto en el examen, ¿qué es una enzima? Profesor, una enzima es un biocatalizador, ¿correcto? Y son casi en su totalidad moléculas de naturaleza proteica. O sea, una enzima es una proteína. Su naturaleza es proteica, no es lipídica, no es glucosídica, no es glucoproteína, es proteica, ¿correcto? Ahora, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea. Es por eso que hay reacciones lentas, rápidas y muy lentas. Repito, en base a eso que estoy explicando de catalizador, ¿correcto? Un catalizador es una sustancia que acelera reacciones químicas hasta hacerlas instantáneas o casi instantáneas. Es por eso que salen reacciones rápidas, muy rápidas, reacciones lentas y reacciones muy lentas. ¿Correcto? Cuando son muy rápidas es casi instantáneo. Cuando son rápidas son instantáneas. Ahora, propiedades. El reconocimiento de una enzima el reconocimiento de la enzima con el reactivo a procesar se llama sustrato. Es altamente específica. No sufren modificaciones químicas irreversibles durante la catálisis. Ahora, el proceso en el cual se lleva la actividad enzimática se llama catálisis enzimática. Repito, el proceso en el cual se da, correcto, la formación de una enzima o la actividad enzimática se llama catálisis enzimática. Repito por última vez, porque luego voy a preguntar,
El proceso por el cual se da la actividad enzimática se llama catálisis enzimática, ¿correcto? Ahora, es decir, que luego de la reacción enzimática, las moléculas de enzima que reaccionaron son indistinguibles de las que no lo han hecho. La estructura de una molécula se mantiene al principio y al final de la reacción exactamente igual. Es decir, una enzima, que es un biocatalizador, o sea, cataliza reacciones biológicas, ¿correcto? No se consume. Es como, por ejemplo, te hago un ejemplo así, a ver, para que me capte, ya sería el colmo que no me entiendas. Es como, por ejemplo, tienes una olla tú de arroz, ¿no? Entonces tu arroz, tienes tu arrocito graneado, ¿no? Y le echas tu sal, le echas tu aderezo, ¿no? Pero luego a ese arrocito, por ejemplo, ¿ya? Le vas a agregar, por ejemplo, le vas a agregar, por ejemplo, ¿no? Unas hojitas de perejil. Lo pones ahí. Te doy un ejemplo. Pones las hojitas de perejil, luego lo tapas. ¿Ya? Ahora, yo pregunto, ¿las hojitas de perejil van a influir en la cantidad de arroz? Estoy preguntando, ¿las hojitas de perejil influyen en la cantidad de arroz, sí o no? Vuelvo a preguntar, ¿las hojitas de perejil influyen en la cantidad de arroz, sí o no? ¿O no influyen? ¿O sí influyen? El arroz disminuyó. Repito, por tercera vez, las hojas de perejil que tú le agregas, lo pones encima del arroz, tapas tu olla arrocera o tu olla, no sé, ¿influye en la cantidad de arroz? ¿Sí o no? ¿Influye o no? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Si así estamos en el segundo bimestre, ¿cómo será en el cuarto bimestre? ¿Haré clase solamente con quién? Con Alessandro. Repito otra vez, repito. La olla arrocera que tienes tu arroz, si yo coloco hojas de perejil y lo tapo, ¿influye en la cantidad de arroz, sí o no? La pregunta es súper fácil. No, Nadie responde. Y dale a contestar por chat. Estoy preguntando para que contesten y no he dicho chat y dale por contestar por chat. Son contra el tren. Profe. Respondan, no responden. no, profesor. No te escucho nada. Sí, La profe. verdad. Sí, sí influye en la cantidad de arroz. Que el arroz se duplicó el arroz. No, profesor. El No, sabor, el sabor. No estoy diciendo en el sabor, dije influye en la cantidad de arroz. Ah, ya. no. Se No, pasaron. no, no, en la cantidad no, No, profe. No, pues no influye, no influye. O sea, esa hojita de perejil actuaría como qué? ¿Como un qué? ¿Como un qué? Biocatalizadores. Biocatalizador. Algo así, para que me puedas comprender, ¿no? Más o menos, ¿entiendes? ¿No? Ahora, sigamos. La característica de la acción enzimática. La característica más sobresaliente de las enzimas es su elevada especificidad. Es doble y permite que no se formen subproductos. Especificidad del sustrato. El sustrato S es la molécula sobre la cual la enzima ejerce su acción catalítica o su actividad enzimática. ¿Ya? Especificidad de acción. Cada reacción está catalizada por una enzima, o sea, cada reacción biológica en tu organismo está catalizada por una determinada enzima específica. Para cada organismo, para cada célula que tú tengas, hay una actividad enzimática distinta a las otras. Eso es lo que yo te quiero dar a entender con la especificidad de acción, ¿no? Repito, cada reacción está catalizada por una enzima específica. O sea, las muchas reacciones químicas, biológicas que ocurren en tu organismo, se están dando cada una por diferentes enzimas. No son la misma, por si acaso te pregunten, quizás en un examen de admisión, quizás en un instituto, ¿no? Repito de nuevo, cada reacción biológica que ocurre en tu organismo se lleva a cabo con diferentes enzimas específicas para esa reacción química, para esa reacción biológica. Esa parte entiende, por favor. Y lo voy a preguntar de nuevo, ¿ya? Lo voy a preguntar de nuevo. Sigamos. Ahora, recuerda,
La acción enzimática, ¿ya? Se caracteriza por la formación de un complejo que representa el estado de transición, ¿correcto? Mira, E más S, ¿qué significa? La letra E, ¿qué significa? ¿En qué? Enzima. La letra E significa enzima, ¿sí o no? ¿Correcto? La letra E significa enzima, ¿me dejo entender? Encima. Claro, pues la letra E significa enzima, ¿ya? Ahí está. Creo que será por acá. Sí. La letra E significa enzima, ¿correcto? Y la letra S, Sustrato. la letra P, Sustrato. Producto. 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 Yo te voy a poner en el examen, te voy a colocar E más S, flechita, ES, flechita, E más P, y tú me tienes que dar los nombres, ¿no? Acá tienes enzima, sustrato, acá tienes complejo, por si acaso, esto de acá, ES significa complejo, enzima, sustrato, lo voy a colocar yo aquí ya, para todos, ¿ya? ES, ¿qué significa? Significa complejo, enzima, sustrato, ¿ya? Sustrato, por si acaso. Enzima, sustrato, ¿correcto? Sustrato. ¿Llegó para todos o no? ¿Vieron el mensaje? ¿Llegó el mensaje o no? ¿Les llegó el mensaje, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Esa parte Sí, grábatelo. profe. Tenlo, porque te voy a preguntar eso en el examen. Ahora, mira, esta parte ya es en forma en la cual puede ver en forma de moléculas, pues, ¿no? Citoactivo, sustrato, eso no. A mí me interesa eso que yo te he dicho, ¿ya? Ahora, el sustrato se une a la enzima a través de numerosas interacciones débiles, como son los puentes de hidrógenos, ¿ya? Ahora, electrostáticas, hidrófobas, o sea, que repelen el agua, en un lugar específico. Ese lugar específico en el cual se une, o sea, ese sitio en el cual se une la enzima con el sustrato, ¡chic! Ese sitio, ese lugar de contacto se llama centro activo o se le llama sitio activo, ¿ya? O sea, imagínate, a ver, ¿cómo te hago la explicación? Imagínate que mi cablecito viene a ser el sustrato, ¿ya? El cable es el sustrato. ¿Estás viendo? ¿Se ve el cable? ¿Se ve el cable? Sí, Ya. profesor. Imagínate que la batería, ¿ya? El cable viene a ser el sustrato, la batería es la enzima. Ahora, el lugar de unión, ¿correcto? Sería este de acá, ¿sí o no? Esto de acá que ves transparente. Esto de acá, que estoy tocando con el dedo, ¿ya? Ese sería la unión, ¿no? Entonces viene la enzima con el sustrato, ¿ya? Y solamente se unen en un lugar, ¿correcto? Ese lugar sería este de acá. ¿Estás viendo? Ya. Ese lugar es la única unión, no hay otra unión. ¿Me dejo entender? Ya. Ese lugar de unión, de contacto entre enzima y sustrato, que es el cordón, ¿cómo se llamaría esa unión? ¿Cómo se llama esa unión? ¿Cómo? Sí, centro activo o sitio activo, ¿ya? Centro activo o sitio activo. Esa es la respuesta exacta, ¿correcto? Ahora, mira, este centro es una pequeña porción de la enzima, constituido por una serie de aminoácidos que interaccionan con el sustrato. Algunas enzimas actúan con ayuda de estructuras no proteicas en función de su naturaleza. Se denominan, o sea, en función de esa naturaleza, ¿cómo se denominan estos lugares, no? Cofactor. Cuando se trata de iones o moléculas orgánicas, se llama cofactor. Coenzima, cuando se trata de una molécula orgánica. O sea, cuando son inorgánicas, ya ese lugar de interacción, que es una enzima en sí, ese lugar, ese espacio, se llama cofactor cuando son moléculas inorgánicas o iones. Pero cuando son moléculas orgánicas se llama coenzima. Coenzima. ¿Me dejo entender? Entonces acá puedes ver, pues, ¿no? Está la porción proteica, ¿no? La coenzima, ¿correcto? Y mira cómo se une. ¡Plup! Se enganchó. ¿Estás viendo? ¿Viste cómo se unen? Así funciona. Es una conexión. ¿Me dejo entender? Enzima sustrato. Ahora, se llama cofactor, repito de nuevo, cuando se trata de iones o moléculas inorgánicas. Pero cuando son moléculas orgánicas, se trata de coenzima, por si acaso. ¿Ya? No te olvides. Vayamos con la lectura. ¿Ya? Acá está. La lectura. ¿Qué dice el profesor de la lectura? Vamos a ver. Lectura. Dice, un hecho de gran importancia que marcó el inicio de la enzimiología
enzimología y de la bioquímica ocurrió en 1827. Voy a ampliar esto de acá. Voy a ampliar esto de acá. Quiero aumentar. No se puede, acá está. Ahí. Ocurrió en 1877, ¿correcto? Cuando Edward Brunchak, ¿correcto? Logró que un estrato libre de levaduras enteras, ¿ya? Llevara a cabo la fermentación alcohólica. Esto implicaba que tales enzimas, de gran importancia para la célula viva, eran capaces de llevar a cabo su función con independencia de la integridad de la estructura celular. En 1926, el notable bioquímico JB, o sea, Edward Bruckner Sumer, aisló y lo cristalizó por primera vez, una enzima. ¿Qué cosa cristalizó? La ureasa del frijol. Y comprobó que era una proteína, lo que era contrario a la opinión general en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo no pensaban que las enzimas eran proteínas o tenían naturaleza proteica, ¿no? Pero Edward Bruckner, lo aisló, pues mira, ¿te das cuenta? Aisló. Ahora, ¿qué cosa aisló? ¿Cómo se llamaba? La ureasa de frijol. La ureasa nomás. De frijoles, ¿de dónde viene? Pues se llama ureasa, ¿ya? Se llama ureasa. No te olvides. Ahora, mira, dice acá, tuvieron que pasar 10 años hasta 1926, que fue cuando Northrop cristalizó otras 3 enzimas para establecer finalmente que estas son proteínas especializadas en una reacción. Hoy en día, o sea, en el 2021, ¿ya? Se conocen quizá más de 2000 enzimas diferentes. Y aunque se sabe mucho acerca de ellas, quedan aún grandes dudas sobre su control genético y su modo de acción. O sea, a pesar que ya hemos avanzado bastante en el campo enzimático de la enzimología, desconocemos cómo es un control, cómo las enzimas tienen un control genético en el ser humano y en los diferentes seres vivos y en su modo de acción. Sí se conocen ciertos mecanismos, pero te das cuenta que a pesar de que se conocen muchas cosas, aún falta por aprender mucho más sobre las enzimas en la actualidad. Te hablo de la actualidad, por si acaso. Ahora, ¿sabías que? ¿Qué sabía, profesor? Bueno, no sabía nada, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Sabías que? Antes de que llegue, ¿sabías que? Voy con las preguntas. Pregunta de 19. Se prepara. Pregunta de 19. Escucha bien claro. En base a lo que yo te he explicado, Cuando el sitio activo, cuando el sitio activo o centro activo es una molécula inorgánica o un ion, ¿cómo se llama? Pregunta número 1 para 19. Pregunta número 2 para 19. Cuando ese sitio activo, ese centro activo, ahora es una molécula orgánica, ¿cómo se llama? ¿Escuchó? Si no, vuelvo a repetir. ¿Se escuchó? Profesor, ¿puede repetir las preguntas, por favor? Ya voy a repetir las preguntas. Primera pregunta. Cuando el centro activo o sitio activo, correcto, es una molécula inorgánica o un ion, ¿cómo se llama a esa enzima? Porque recuerden que el sitio activo, al final, a cabo es una enzima, es parte de una enzima, es una porción, ¿correcto? Ahora, pregunta número 2 para 19. Cuando ese sitio activo o centro activo, ¿ya? Ahora es una molécula orgánica, ¿cómo se llama esa enzima? Esas son mis dos preguntas para ponerte 19. Vamos a ver quién responde.
Dos respuestas. Bárbaro. Bárbaro, dos respuestas. Además, ay, profesor. Igual voy a probar. Ojalá. A ver, nadie más va a responder, ¿no? Ya, cierro entonces. Cierro. Profesor, ¿por qué cierra? Porque obviamente van a esperar que yo responda para que ustedes respondan, ¿no? A ver, solamente han respondido 3. Es el colmo contra 0. El colmo, que hayan más de 10 alumnos y solamente respondan 3. Bueno, yo de verdad, con el dolor, no de mi corazón, sino con el dolor de sus padres, nota va a ser 0,8 en participación. Lamentable, pues. Lamentable. Porque ese 0,8 lo va a tener ahí. Papá que me reclame, señor, vea mis clases. No tengo más que decirle. Vea mis clases. Vea mis clases. Vea la clase del día 20. Y le voy a pasar el chat de cuántos alumnos responden. Y si su hijo figura ahí, le pongo 20. Si su hijo no figura ahí, le pongo todavía menos nota. Así le voy a decir a sus papás. A ver, María Rodríguez tiene 19. Terry Quispe 19, Elizabeth Capa 19 y Angélica de Berrios, Liliana Juan de Berrios 19. Los demás, no sé si tu papá está enterado, sabrá qué haces en clase o no. Y tampoco mientas, pues tampoco digas de que estás participando cuando no haces nada en clase, ¿no? Sin mentir. Listo. Continuamos. ¿Sabías que la ciencia es truculenta? Recientemente se ha leído ya en un periódico algo muy interesante, que parece que algunos trabajadores de las pompas fúnebres han acumulado una cantidad excesiva de mercurio en su organismo. Aunque lo más curioso e interesante es que la causa de este exceso, después de investigar y constatar que se trata de que las personas que trabajan en crematorios se ha llegado a la conclusión de que la culpa es de los muertos. O sea, hay algunos que hasta después de muertos dan la lata, que resulta que muchas personas llevan empastes en la... Claro, pues, o sea, hay personas que cuando mueren tienen amalgamas en su diente, una amalgama, ¿no? Y esa amalgama es de mercurio, ¿correcto? Ahora, mezcla de mercurio con otros metales, con amalgamas, mezcla de mercurio con otros metales, en forma que cuando las queman, el mercurio se libera en forma gaseosa y pasa al aire. Así que las personas que permanecen mucho tiempo en las proximidades del crematorio van incorporándolo a su organismo. Pero aquí que el mercurio es venenoso, en fin, cosas de la vida y de la muerte. O sea, cuidado, las personas que trabajan en crematorios pueden tener el problema, ¿no? Ahora, es una proteína de función estructural. ¿Cuál de ellas es estructural? Al ojo. Está al ojo. Tienes sangre, insulina, inmunoglobulina, queratina, anticuerpo o insulina. ¿Cuál es de estructuras? ¿Qué clave sale ahí? ¿La letra? ¿Qué clave sale? ¿La letra? La La B. letra B, pues, jóvenes, la letra B. Ahora, pregunta número 2 que está por abajo. Dice, ¿no? Si
Dice, si es una característica del enlace peptídico, ¿qué es? ¿Cuál es la característica? Es tipo covalente, se da entre dos átomos, libera una molécula de agua, es estable. ¿Cuál es? Es de tipo covalente. 3. Señala la relación incorrecta. Dice, antígenos, proteínas. Es correcto. Queratina, cabello. Miosina, músculos. Miosina, músculos también es correcto. Queratina, cabello. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Correcto. Correcto. ¿Cuál sería la clave entonces? La E. Todas las anteriores. La E. Todas las anteriores, ¿no? Pregunta 4. ¿Los aminoácidos son monómeros y solubles en agua? Verdadero, verdadero. Vamos a ponerla aquí. Verdadero, verdadero, verdadero. No se disuelven en agua, ¿no? Listo. Pregunta 5. ¿Las proteínas son biomoléculas inorgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? ¿Qué dices tú? ¿Son inorgánicas las proteínas? ¿De qué naturaleza son las proteínas? ¿Orgánicas o inorgánicas? ¿Mm? ¿Orgánicas o inorgánicas? Repito. ¿Qué son las proteínas? ¿Qué son las proteínas? ¿Orgánicas o inorgánicas? Orgánicas, Son profesor. orgánicas. O sea, aquí sería falso. Pues este es falso, ¿ya? Suben la X, falso. ¿No? Siguiente, pregunta número 6. El proceso de formación del enlace peptídico, ¿no? C, ahí falta. Dice, ¿las enzimas no son proteínas? ¿Verdadero o falso? Ya lo hemos hecho. ¿Las enzimas no son proteínas? ¿Verdadero o falso? ¿Las enzimas no son proteínas? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, verdadero. Bueno, otro docente creo que, no sé, si tiraría al piso. Pero yo no puedo hacer eso, pues, chicos. Tengo que tenerles paciencia. Santa paciencia. A ver, vamos de nuevo con enzimas. ¿Ya? Acá está. Aquí está encima. Son reacciones químicas biológicas que ocurren en presencia de en ausencia de un catalizador. Estos catalizadores se denominan enzimas, ¿no? Ahora, un catalizador es salir una reacción química y eso ya lo hemos leído, ¿no? Correcto. Ahora, por acá, las características más sobresalientes de la enzima y su velocidad de especificidad también lo hemos leído, ¿no? Entonces, esa parte ya lo hemos hecho. Ahora, ¿no? Se caracteriza como complejos de transición, también lo hemos hecho. Sustrato, ¿no? Importancia biológica, también lo hemos hecho, ¿no? Acá. Aquí quiero que ustedes lo lean. Yo no lo voy a leer. Lean. Lean ahí. Estoy pidiendo que lea. Cualquiera puede leer. Algunas enzimas actúan con la ayuda de estructuras no proteicas. Algunas enzimas actúan con la ayuda de estructuras no proteicas, ¿no? Pero la parte que yo quiero que entiendas es esta parte de acá. Está. Definición. Eso ya lo hemos hecho. Me están haciendo buscar. Acá está. Enzimática. ¿Qué dice? Son las más numerosas y especializadas. ¿Actúan como qué? Ya, esa parte léalo. Léelo, Greco. Léelo, Greco, por favor. ¿Qué dice? ¿Dónde, bro? No escucho porque están trabajando por acá, profesor. Ay, Greco, tú siempre trabajas en tu casa. Terry, activa tu audio. Léelo, por favor, Terry. Terry XP. Terry, activa tu audio. Lee esta parte donde dice enzimática. Son las más ¿Dónde más? numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas. O sea, una enzima es una proteína, pues. Ahí está. Y la pregunta, ¿qué dice la pregunta? A ver, regreso ahora sí la pregunta. Regreso a la pregunta, todo lo que tengo que hacer. A ver, pregunta 7. ¿Las enzimas no son proteínas? ¿Mm? Repito, ¿las enzimas no son proteínas? ¿Verdadero o falso? Ya me están aquí en esa pregunta. ¿Las enzimas no son proteínas? ¿Verdadero o falso? No, profesor. No son profesor. proteínas. No son proteínas. Las enzimas no son proteínas, ¿verdadero o falso? En base a lo que ha leído su compañero Terry Quispe. ¿Son o no son?
Son proteínas, son proteínas, son proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas más abundantes de la materia viva. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahora, el grupo amino es de carácter básico en la proteína. ¿Verdadero? Grupo amino es de carácter básico. ¿Ya? Las proteínas se clasifican, ¿eso no? ¿Ya? Recuerda que les tengo que dejar 5 preguntas para ustedes. Acá, de la tarea van a ser desde la 1, escucha, desde la tarea vas a hacer desde la 1 y no me estés preguntando a cada rato, lo que te estoy diciendo, de la pregunta vas a hacer de la número 1, ¿ya? Va a ser la número 1, número 1, número 1, número 1, hasta la número 4, que nosotros lo hemos repasado, ¿no? ¿Correcto? Haces de la 1 hasta la 4, porque es lo que hemos hecho en clase. Los demás, obvias. Los demás no lo necesito. Ahora falta que me digan, profesor, ¿A dejó tarea cuál? Repito, desde la 1 hasta la 4 tú haces. Listo, chicos, ahora sí me puedo ir. Un poco tristón porque no han respondido bien las preguntas. Nos vemos, chicos. Chau, chau, cuídense mucho. Nos vemos el día profesor. viernes. Chao, cuídense todos. Y la siguiente clase desactiven sus bullas, todo eso de ahí. Fastidia, en serio. Nos vemos. Chau, chau.